Es el tercer año que trabaja la Comisión Revisora de Cuentas. Nosotros somos los 3 integrantes y a continuación vamos a dar el informe. Este es el tercer año que esta Comisión Revisora de Cuentas, elegida democráticamente por los socios, lleva a efecto su función, siendo este el último año en el cual los 3 integrantes de la misma pertenecemos a ella. Que este año, a diferencia de los 2 anteriores, no se nos presentaron los antecedentes mínimos para realizar nuestro trabajo, insistiendo durante meses en la necesidad de reunirnos con el encargado del club, tesorero u otro funcionario, recibiendo simplemente el silencio por parte de la máxima autoridad del club. Que recién esta quincena hemos podido revisar antecedentes y de forma parcial, citándonos incluso a reuniones el día de ayer. Que sin perjuicio de aquello podemos señalar lo siguiente. El 2013 es el primer año de aplicación de las nuevas normas internacionales de información financiera, las IFRS o NIF, para las empresas, es decir, todos los contribuyentes que determinen sus rentas mediante contabilidad completa están obligados a presentar su estado financiero bajo estas normas. En relación a esto, la Comisión Revisora de Cuentas señala lo siguiente. Con fecha 20 de mayo del 2014, y tal como lo señalan nuestros estatutos en el artículo 39, siempre deberá publicarse en un diario de circulación nacional el balance del club con lo menos a lo menos 10 días de anticipación a la fecha en que se celebrará la asamblea. Y esto se publicó en el diario electrónico El Mostrador, el balance general y el estado de resultados bajo PSGA, los que hoy se encuentran derogados. Por lo tanto, esta presentación no cuenta con una base de sustento vigente para el registro de sus operaciones. Así como también se está frente a un foco de conflicto, ya que los resultados bajo IFRS difieren de la base utilizada, por lo tanto están presentando resultados no fidedignos y que no reflejan adecuadamente la posición financiera y sus resultados. Por otra parte, se corre el riesgo de estar en estado de incumplimiento de la norma legal. 2. Que respecto al ejercicio contable del año 2013, podemos señalar lo siguiente. Ingresos. Ingresos de actividades ordinarias, 336.084.890 pesos, que según información corresponde a cuotas sociales y depósitos mensuales por concepto de concesión. Ingresos financieros, 3.510.000 pesos, correspondientes a intereses bancarios. Respecto a los ingresos señalamos, se presentaron comprobantes de ingreso tipo, siendo estos documentos a todas luces insuficientes para realizar un trabajo adecuado, por lo cual se puede determinar lo siguiente. A. Que se carece o no se tiene, o la autoridad no ha tenido el interés ni la preocupación de poseer un sistema contable que permita determinar cuáles son los verdaderos ingresos, detallados mediante un voucher, de manera correlativa y cronológica, y que también señale quién efectúa el pago y por qué cantidad. Por lo tanto, se puede entender que no existe un control de ingresos en forma fidedigna. No existe un sistema de cuenta corriente de los asociados que permita determinar el pago de sus compromisos o las deudas por no pago, por lo que indudablemente tampoco se puede establecer un sistema de análisis de la caja o del banco. Esto es una falta grave de los compromisos adquiridos por la dirección del club, ya que en la asamblea de socios, realizada el 25 de mayo del año 2013, se acordó aprobar el balance a la gestión del ejercicio comercial 2012 con la condición de que se modifique el sistema actual de contabilidad de nuestro club, o en su defecto, que se perfeccione el actual, cumpliendo con los estándares mínimos exigidos por la contabilidad de cualquier empresa. Lo antes señalado es de vital importancia considerando los eventuales ingresos que recibirá nuestro club al pasar las cuotas de socios beneficiarios a las cuentas del Club Social y Deportivo. B. Que en los informes de auditoría contratados por la autoridad del club se hace presente lo siguiente. Que no se pudo obtener la entrega de todos los talonarios de ingresos y planillas generadas en la fecha de revisiones.
A raíz de esto, que al 31 de diciembre de 2013 existe un monto ascendente a 128.127 pesos que no han sido identificados a qué socios corresponden. 128 millones de pesos, perdón. Ahora hablaremos de los egresos. Según información que nos entregaron, los costos de venta corresponden a 26.164.808 pesos, correspondiente al pago de remuneraciones de las recaudadoras. B. Gastos de administración, 60.757.000 pesos, correspondiente a pagos de remuneraciones de personal, asesorías contables y legales, artículos de oficina y gastos básicos. Quisiera hacer una mención respecto a esto. A nosotros no se nos entregó ningún detalle de ingreso. Esto es lo que nosotros más que nada determinamos haciendo un trabajo de revisión de la comisión revisora. C. Otros gastos por función, 9.459.000 pesos. Es indeterminable la procedencia de estos gastos, ya al no ser revelado en los estados financieros, incumpliendo con ellos las normas legales vigentes. Utilidad del ejercicio, 239.296 pesos. También 239 millones, perdón. Quería hacer una mención respecto a esto porque, según la información que está publicada en el diario El Mostrador, habla de una utilidad de 130 millones de pesos. Y la verdad es que nosotros como comisión revisora queríamos que el directorio explicara en qué radica esta diferencia de los 200 con los 100 millones. Que respecto a los egresos señalamos, con fecha 27 de mayo de 2014, en reunión efectuada en oficinas del Club Social y Deportivo Colo Colo, se le permitió revisar a la comisión los comprobantes de egreso utilizados para la confección de los estados financieros, de lo cual tenemos las siguientes observaciones. 1. Se ha determinado que existe un completo desorden en la presentación y entrega de estos antecedentes, demostrando con ello que no hay, o más bien no existe un sistema de archivos adecuados para la conservación, revisión y respaldo de estos gastos. 2. Se contabilizaron gastos por bono y aguinaldo de los meses de enero, mayo, junio, agosto y diciembre del ejercicio comercial 2013 a los trabajadores, sin la documentación y los respaldos necesarios que justifiquen el pago de estos, ya que solo se nos presentó un mail y un comprobante de egreso tipo, lo que no es suficiente para acreditar el gasto. Cabe destacar que para que un gasto, bono o aguinaldo sea acreditado de manera fidedigna, debe aparecer en la liquidación de remuneración del trabajador con el respectivo pago de sus cotizaciones previsionales. 3. Que en los archivos de egresos no se encontraron todas las liquidaciones de remuneraciones del año. Tampoco se nos presentó el pago de las cotizaciones previsionales. Luego de solicitar que se nos presentara esta información, el día 28 de mayo fueron enviados vía email las liquidaciones de remuneraciones, pero estas no se encontraban firmadas por los trabajadores, por lo que no puede ser considerada como información oficial para acreditar el gasto. Es necesario mencionar que el no mantener archivadas las liquidaciones de remuneraciones firmadas por los trabajadores es considerada una falta grave a las disposiciones de la Dirección del Trabajo y podría conllevar la aplicación de multas que causarían un daño enorme a las arcas de la institución. 4. Que existen gastos por prestación de servicios que no fueron detallados ni explicados como asesorías y estrategia digital, los que al consultar a la actual administración a qué correspondían estos servicios desconocían completamente el servicio prestado. Cabe señalar que es obligación de la administración actual como de la saliente detallar a qué corresponde cada servicio contratado, con las boletas de honorarios y los informes y trabajos realizados por estos profesionales. 5. Que con efecto de tener una mayor transparencia y control de los gastos, existe un sistema de doble firma bancaria, lo cual durante este periodo no cumplió el objetivo, ya que existen muchos reembolsos a directores por compras de pasajes y también de computadores, debido a que muchas veces los directores autorizados para firmar no pudieron ser ubicados,
o por cualquier otra causa. Los gastos fueron realizados directamente por las personas a los cuales se les debió efectuar el reembolso. 6. Existen depósitos a plazo, los cuales no presentan el respectivo comprobante durante los meses de septiembre y octubre. Se debe aclarar que los resúmenes e informes bancarios no reemplazan el documento original del depósito. Observaciones. Es imperativo hacer presente a nuestros socios lo siguiente. Según los estados financieros del club, se registran cuentas por cobrar con saldo deudor por un valor de 1.824.214 pesos, los cuales al consultar su origen se nos informó que correspondía a un cheque por cobrar por concepto de concesión del mes de junio del ejercicio 2013. Luego de hacer las consultas y la revisión pertinente, esta comisión revisora pudo determinar que esta no es una cuenta por cobrar, ya que se encontraba el cheque y el depósito realizado, lo que no concuerda definitivamente con los registros contables. Da la impresión que esta cuenta no fue revisada, pues existe la situación anómala planteada. Más aún, se solicitó a los contadores aclarar esta situación y estos señalaron que desconocían el origen de esta anomalía en el registro de las operaciones. A la vista de esta respuesta, se puede determinar entonces que el dinero debería estar en la caja o banco. Recomendaciones. 1. Uno de los objetivos de los estados financieros es que estos satisfagan las necesidades de información de sus distintos usuarios y que cumplan con los objetivos de dicha información. En este caso, es indispensable que los estados financieros se presenten y se entreguen en un tiempo prudente para que permita hacer los análisis de medición y aclarar las observaciones pertinentes, no siendo este el caso, ya que los antecedentes fueron presentados el día 29 de mayo de 2014. 2. La principal responsabilidad en relación con la preparación y presentación de los estados financieros corresponde a la administración de la empresa. Es necesario para ello que exista una continuidad en los cargos o un detalle que permita determinar fidedignamente cuáles fueron las operaciones realizadas durante el ejercicio comercial en revisión. Resulta preocupante para esta Comisión Revisora de Cuentas que al consultar respecto a servicios contratados no se obtuviera documentación ni una respuesta que pudiera acreditar y aclarar las dudas o observaciones. 3. Que es necesario se tenga un adecuado control respecto a los documentos contables, en este caso los libros oficiales de contabilidad. Es obligación del directorio mantener los libros en las dependencias del Club Social y Deportivo Colo-Colo al día y timbrados por el Servicio de Impuestos Internos. Debemos señalar que el timbraje de documentos es un procedimiento que legaliza los documentos necesarios para respaldar las diferentes operaciones que los contribuyentes realizan al llevar a cabo sus actividades económicas y que además estos deben presentarse de acuerdo a las normas de contabilidad vigentes aceptadas en Chile. Conclusiones. 1. Que aun cuando hace más de un año se solicitó formalmente por parte de esta Comisión Revisora de Cuentas y de los socios reunidos en la Asamblea Ordinaria del año 2013, que se adecuaran los sistemas y formas de contabilidad a las normas vigentes, para de esta forma y en prevención a los nuevos ingresos que tendría el club, cumplir con el orden y la transparencia necesarios, esto definitivamente no se llevó a efecto. 2. Que aun cuando esta comisión llevaba meses solicitando los libros, estados financieros y reuniones con los tesoreros y encargados del manejo financiero del club, solo se nos recibió a días de la asamblea y entregándonos información solamente parcial. 3. Que en el propio informe de los auditores que nos hizo llegar el club se señalan carencias gravísimas en el manejo financiero, a saber, ausencia de datos respecto de más de 120 millones de pesos y cientos de talonarios que no fueron revisados porque no estaban o desaparecieron o se perdieron, lo que podría implicar no solo falencias en cuanto al número de socios, sino que tampoco tendríamos la certeza de que los ingresos sean exactos. Como a la luz de los antecedentes no sabemos si en forma fidedigna estos fueron recaudados o se perdieron en el camino. 4.
Podemos determinar que la convergencia del sistema de contabilidad y sus estados financieros entregados por los auditores no se compadecen con las normas al respecto, puesto que estas no fueron realizadas en conjunto con las personas encargadas de la administración y la empresa de contabilidad. Se puede comprobar tal situación debido a la entrega de libros contables timbrados recientemente, el día 29 de mayo del año en curso. Está realizado bajo el sistema de contabilidad antiguo, PSGA, los cuales al 1 de enero del año 2013 están derogados. Por tanto, solo nos queda recomendar a nuestros mandantes, los socios de nuestro club reunidos en esta asamblea del año 2014, que se rechace el balance presentado por el directorio del secretario. Como comisión, agradecemos a la asamblea y los socios del club la confianza depositada en nosotros al entregarnos este trabajo de fiscalización y revisión de cuentas de tesorería. Hemos realizado el mejor y mayor de nuestros esfuerzos en cumplir fielmente el mandato entregado en el periodo por el cual hemos sido designados, y siempre con la firme convicción de que somos los socios los llamados a ejercer nuestros derechos de fiscalización de la administración de nuestros recursos encomendados al Directorio Nacional. Con respecto a lo que hace la recomendación que hace la Comisión Revisora de Cuentas, informar lo siguiente. Primero, hay varias acusaciones que se hacen acá, si voy a tratar de responderlas todas. Lo más importante acá es con respecto al balance del club. Tiene dos cuentas que son importantes mirar. Una es la cuenta de ingresos y la otra es la cuenta de los gastos. Porque aparte de eso tiene un activo, el activo fijo, que es el estadio, que no se mueve, por lo tanto no hay mucho que ver, y no hay endeudamiento con instituciones, por lo tanto tampoco hay el pasivo cuentas importantes. Por lo tanto aquí el tema de fondo es el tema de los ingresos y el tema de los gastos. Con respecto primero que nada al tema de que se cumplan o se cumplen los principios y los sistemas contables, bueno, el balance auditado está auditado con normas IFRS. No fue publicado bajo... Tú ya hablaste. Es que se me dejan avanzar y después me responden. Bueno, con respecto al tema de los ingresos, con respecto al tema de las normas IFRS, efectivamente el balance con IFRS no fue publicado en el diario igual, pero el balance que está presentado no fue por varias razones. Primero, porque el primer año que estamos haciendo IFRS, primero. Segundo, con respecto al tema, es de que habían varias cuentas que no sabíamos bien cómo registrarlas, porque no se han registrado nunca en el club. El tema que demoró más es que aparecieron en dos bancos, el Banco del Estado y el Banco Scotiabank, pasivos que eran de la época de la quiebra, que el banco los certificaba como existentes y no estaban registrados en el pasivo del club. Por lo tanto, se hizo un trabajo y recién el banco, de hecho el Scotiabank la semana pasada entregó ya, no pudo entregar antes, fue imposible entregar, y de hecho en el balance el pasivo del Banco de Estado quedó absolutamente aclarado, y en el que está auditado acá, el Scotiabank, los auditores consideraron incorporar una nota
porque no se ha podido aclarar completamente ese pasivo, que son como 120 millones que de la época de la quiebra, que no está vigente, pero no se aclaró. Entonces el banco tiene que, probablemente cuando fue la fusión del banco, quedó ese pasivo ahí sin registrar. Y lo otro, ¿por qué nos demoramos mucho y tuve una discusión larga con los auditores? Es porque el club no reconoce tener deuda tributaria. Si uno mira los balances, si uno mira el certificado de tesorería, el club debe 23.400 millones de pesos y en el pasivo club parece cero. Entonces hemos estado tratando de buscar la forma de cómo se registra esa deuda tributaria, cómo ponerla, activarla en los balances. Y la verdad es que ayer, cuando estuvimos terminando de trabajar con los auditores, llegamos... Sí, porque no hemos terminado todavía. Esto se va... No, es que esto... Eso no... Lo que pasa es que lo que se definió con los auditores es que durante el año se va a trabajar para el próximo balance auditado, yo quiero después dejar un minuto para hablar del ingreso de los gastos, que sería la duda. Pero estoy hablando por qué el tema del balance auditado, el cambio de proceso fue tan difícil. Primero, porque claramente no está todavía la claridad absoluta, y segundo, porque no estaba hecho de cómo se activa eso. Pero probablemente lo más importante es de que, de acuerdo a las normas IFRS, nosotros tenemos que empezar a activar los compromisos que tiene Blanco y Negro hacia nosotros, y tenemos que empezar a activar también el hecho de que la concesión ha ido avanzando. Por lo tanto, hay un valor que va a irse activando a la medida que se va reconociendo que la concesión va madurando, y por lo tanto hay un valor, porque nosotros pasamos de tener una acción, vamos a pasar a tener un mínimo 50% de las acciones. Y ese registro es un tema que hay que ver, y la verdad es que hasta la fecha siempre... Voy a explicar. Ahora, ahora con respecto a los ingresos y los gastos. Talonario. Primero con respecto al tema de los ingresos, que es lo más importante. El tema de los ingresos es lo siguiente. Acá hay 120 millones de pesos de ingresos que no se pueden asignar a que eso se lo pagó. Toda la vida en el club había una cantidad importante de ingresos que no se pueden asignar. Y toda la vida va a seguir existiendo ese problema. ¿Por qué está eso? ¿Por qué existe? Porque aquí, si el tema, lo que sería alarmante es de que tuviéramos más socios que pagaron de la plata. Ahora, ¿por qué está ese problema? Es un problema que se genera y que nosotros pensamos que si se implementa bien el tema no conectado, y por eso la apuesta no conectado es tan importante, ese tema se va a resolver. Y el año pasado, efectivamente, con la Comisión Revisora de Cuentas acordamos que hemos implementado un sistema de ingresos. ¿Por qué? Porque siempre es imposible asignarle a cada socio. ¿Por qué pasa eso? Porque la gran parte de las cuotas se pagan en el Scotiabank y hasta hoy día. Y como se pagan en el que tiene que ver, porque lo que pasa es que como la persona paga en la hace el depósito, no, te voy a explicar. Como la gente paga en la